Los saluda su amigo Luis Eduardo Rodríguez Álvarez. Yo soy cantante y pues voy a iniciar haciendo un recordatorio, un recorrido a recordar cómo inicié yo como cantante. Los invito a hacer este viaje en la historia de cómo nació el dueto musical Aries II. Pues como en aquellos años de cuando uno tiene inquietudes o sueños, yo recuerdo que cuando tenía inquietud de la música estaba en la primaria, y es ahí donde en los momentos culturales es cuando despierta el interés de querer participar, en decir, bueno, tal vez lo puedo hacer. Y tuve la oportunidad en un tiempo, en un concurso dentro de la escuela primaria, pues participé dentro de lo que fue el salón. Después se hizo a nivel escuela, y pues bueno, tuve la oportunidad de participar en un concurso de canto ahí mismo, y posteriormente, pues como me fue bien, obtuve un buen lugar, me invitaban en los festivales de Día de las Madres o eventos que había dentro de la escuela. Y es así como, siendo un niño, pues bueno, empecé yo con la inquietud, porque yo escuchaba artistas y yo dentro de mí sentía que yo tenía como esa idea de decir, yo lo puedo hacer. Pero claro, es como todo, hay timidez, hay temor de que la gente te vea cantar y X, ¿no? Pero bueno, todo eso pues se fue dando, ¿no? Y así transcurrió el tiempo. Después, ya como adolescente, ya joven, empecé a conocer amigos. Más o menos como a la edad de 15 años, tuve la oportunidad de entrar a un coro de iglesia, que fue donde realmente me hizo incursionar ya de una forma más directa a la música, porque pues, yo siempre tuve la inquietud de la música, pero nunca creí o nunca pensé que me pudiera dedicar a ella. De hecho, yo en mis piensos de joven quería estudiar ingeniería civil, y ese era mi proyecto de vida en aquellos entonces. Pero cuando se me dio la oportunidad de entrar a ese coro de iglesia, pues como dicen por ahí, sin querer queriendo, empecé a incursionar en la música tocando batería. Fue el primer instrumento que tuve la oportunidad de ejecutar. Estaba joven, yo tenía 14 años. También gracias a eso me dio la oportunidad de estar en el primer grupo musical. De hecho, ya un grupo que se dedicaba a tocar en fiestas, eventos. Se llamaba Los Ángeles Blancos, porque en aquella época, estoy hablando como del 77, 76, 77, pues el grupo chileno Ángeles Negros era, dijéramos, dentro de los grupos, quizás era el número uno en ese tiempo. Y estos amigos que me invitaron, pues prácticamente hacían una especie de tributo a Los Ángeles Negros, por eso es el nombre de Ángeles Blancos. El cantante cantaba muy parecido a Los Ángeles Negros, y ahí fue donde se me dio la oportunidad. Realmente yo no tenía experiencia más que la del coro, tenía realmente muy pocos meses yo de tocar batería, pero se rumoraba que en aquellos entonces que yo era bueno para la batería. Yo la verdad no sabría decir si sí o si no, porque no tenía experiencia. Pero pues yo escuchaba de músicos más grandes que yo, y que eso decían, y pues me daba alientos a seguir echándole ganas. Que si estaban en una esquina con una guitarra, siempre me acercaba yo ahí para pues decirles, pues me gusta cantar, a ver, vamos entonando esta canción que está de moda. Y pues bueno, ellos empezaban a ver que yo tenía pues esa facilidad de cantar entonado, de que me escuchaba bien. Aparte de que a mí me encantaba eso, bueno, pues empecé a desarrollar una y otra vez
que me invitaban así en el mismo barrio donde vivía. Siempre había alguien con guitarras, entonces era la manera de cómo esa inquietud era, pues, disfrutar de la música, ¿verdad? Y así fue pasando el tiempo. En una época, un amigo que me decía que cantaba muy bien, me invitó a un grupo, pero ese era un grupo de un coro religioso, y me presentó con unos amigos. Vamos hablando que en ese tiempo era como en 1978. Pues sí, era un joven, entonces, pues ya, a ver, tu amigo le gusta cantar y eso, y me escucharon y la verdad que les gustó. Y ya conforme me fui metiendo en el coro, en el grupo de jóvenes, me empezaron a decir que yo pudiera ser como solista. Entonces yo empecé a ensayar las canciones, y ya en los domingos, donde era la ceremonia religiosa, empecé yo a cantar como solista y hacía un tema o dos dentro de la que era el proceso religioso, ¿no? De lo que se llama una misa. Entonces ahí yo empecé a desarrollar más la música, ¿no? Y era un grupo complementado con batería, bajo, guitarra y un órgano. En aquel tiempo era un órgano melódico, ¿no? Pero eran las inquietudes ya de joven. Y fue ahí que me identifiqué con un amigo que durante muchos años estuvimos trabajando. Y nos identificamos él y yo porque a él le gustaba mucho la música. Él era muy joven en ese tiempo, tal vez tendría entre 14 y 15 años. Y tenía mucha habilidad él para tocar el órgano melódico. Entonces, como a él le gustaba que yo cantara canciones de ciertos cantantes, pues nos identificamos mucho. Y fue ahí donde de repente empezamos como no queriendo, vacilando, jugando, a ensayar más canciones y más canciones. Y recuerdo que en algunas ocasiones la misma amistad que teníamos con gente de alrededor nos invitaba a sus casas a cantar, así como está un cumpleaños, y empezábamos, ¿no?, a cantar. De hecho, en aquel tiempo no teníamos ni siquiera un micrófono, obviamente una bocina menos, y yo cantaba a capela. El sonido del órgano era su sonido propio, y así en las fiestas de amistades empecé a cantar. Organizamos el dueto Aries 2, que ese dueto realmente fue el que nos catapultó a la fama, se podría decir, porque llegamos a ser, sin temor a equivocarme, llegamos a ser el dueto número 1 de Nayarit, porque incluso no existían los duetos en ese entonces. Me refiero a los duetos con teclado, con tecladista. Los duetos de guitarras, pues esos obviamente son muy antiguos, pero había organistas que amenizaban regularmente en las casas, o en eventos muy pequeños. Pero con mi compañero Luis y yo le empezamos a dar un toque más versátil. Nos salimos un poco del esquema de lo que tocaban los organistas en esa época, y gracias a Dios fue un boom. Como ese sueño que se vuelve realidad. Habíamos adquirido un repertorio variado, ¿no? Ya sea bolero, cumbia, balada, una canción norteña, ranchera. Entonces era tanta la variedad que más y más empezaron a querernos invitar a sus casas, ¿no? Y nos dio la oportunidad de conocer prácticamente todo el estado. Hasta la sierra nos llevaron a tocar. Y fuera del estado también, incluso. Y hay muchas anécdotas muy bonitos, muy emocionantes, muy de mucha adrenalina, porque recuerdo que llegaron a venir grupos de Guadalajara muy profesionales y empezaron a contratarnos a nosotros como para alternar con ellos. Entonces la gente se sorprendía porque tocaba un grupo de 8 o 10 músicos, pero luego de repente salía Aries 2 elementos nada más, que ya teníamos un equipo para llenar un lugar tan amplio que era una sensación.
que si nos remontamos a los años que yo les estoy hablando, que es a principios de los 80 tal vez, pues realmente eran logros muy grandes porque no existía como ahorita las redes sociales, que ahorita te pueden ver de cualquier parte del mundo y si les interesa a un grupo, pues le hablan y se lo llevan, ¿no? Pero en aquel entonces realmente salir de las fronteras del estado sí era gran mérito, y más si no era un grupo, dijéramos, que grabara, ¿no? Que eran los que sí podían dar por toda la República, pero los que tenían éxitos en la radio o que salían en televisión. Pero un grupo local realmente era complicado que fuera a tocar y más tan lejos. Yo dije, bueno, pues interpretamos covers, pero necesitamos, como esto se está dando más en grande, tener alguna grabación propia. Entonces empecé yo en las noches, en las tardes, se me venían las ideas de la inspiración y empecé a escribir una canción. Esa canción se llamó Más que Amigos. Esa canción la grabamos entre 1986, 87, por ahí, a finales. Salió ya fue un disco sencillo de 45 revoluciones, con la canción en el lado A de Más que Amigos, y en el reverso era otra canción que se llama No lo puedo entender. Era una canción como tipo chicana norteñita, y la otra era una balada rítmica muy bonita. Llegamos a ir a tocar a fiestas patrias a Salamanca, ahí como se hacen los eventos del Día del Grito, ahí estuvimos también nosotros, Lares 2, Plaza Patria en Guadalajara. Bueno, en muchos lugares, la verdad que para nosotros era muy motivante porque al lugar que nos presentábamos era de mucho agrado para el público que nos escuchaba. La verdad que a mí el Aries, que igual que Luis Eduardo, fue donde realmente tuvimos el reconocimiento de la comunidad musical también, porque pues nos supimos ganar un buen lugar en lo musical y en lo personal, porque sin afán de presunción siempre nos manejamos con mucha cordialidad con los compañeros músicos, nunca hubo envidias, nunca nos gustaba hablar mal de nadie, al contrario, si se podía apoyábamos en lo que se podía, incluso éramos muy dados a hacer labores altruistas porque nos iba muy bien, bendito Dios, nos iba muy bien en el trabajo. Entonces de repente había gente que se nos acercaba y nos pedía que, por ejemplo, que si queríamos ser padrinos de alguna quinceañera o algo, o gente muy humilde a veces que no tenían dinero para hacer una fiestecita y se nos acercaban a ver si nosotros quisiéramos tocar, y lo hacíamos, la verdad, porque era una manera de compensar todo lo bueno que estábamos recibiendo. No era complicado hacerlo, y como nomás éramos dos, pues era muy fácil ponerse de acuerdo realmente en esas cuestiones. Y ese dueto, como les repito, Aries 2 se llamaba, y el nombre salió a raíz de que los dos, tanto Luis Eduardo como su servidor, pues nacimos el mes de abril, y yo del 14, él del 19, y los dos éramos del signo Aries. Así es que nos fuimos por la fácil. Aries 2, bueno, funcionó, y hasta la fecha mi compañero sigue teniendo su dueto Aries. Creo que ya no es Aries 2, pero sigue llamándose Aries. Así es que imagínense, estamos hablando ya de como 40 años de existencia de ese dueto. Sigue vigente, gracias a ustedes, gracias al público que lo sigue apoyando. Conocimos en ese tiempo a un gran amigo, Martín Elías Robles. Mis respetos, un buen compositor, muy joven en ese tiempo. Empezó él a hacer más canciones. Dentro de lo que fue Aries 2, tanto Juan Carlos como músico y yo como cantante, hubo una época que recuerdo muy bonita que había concursos de canto de compositores que invitaban a sus intérpretes. Entonces Martín Elías empezó a hacer música, canciones la verdad, muy bien. Y recuerdo que en ese tiempo, en los concursos que se hacían a nivel
ciudad, pues obviamente participaba a nivel estado. Y bueno, pues nos fue bien. En ese tiempo yo canté una canción, grabamos esas dos canciones, una que se llama Como Volcán y la otra es El Mejor. Esa canción del Mejor, ya pues en ese tiempo sí, era como 87, 88 en ese tiempo. Hubo un concurso y yo gané con esa canción de Martín Elías, gané el primer lugar a nivel estatal. Pero esto nos llevó al grupo de compositores de Nayarit a participar en el nacional. Y tuvimos una hermosa experiencia. Recuerdo que fue en Tijuana, Baja California, yo representando a Nayarit con esa canción. Y se vino el tiempo, llegamos al lugar, los concursos y las eliminatorias, y pasa el mejor arriba a las finales. Yo después del boom ese que se hizo con Aries 2, bueno, pues tratamos de incursionar en un grupo más grande, que también era muy conocido y de mucho renombre en la época aquella. Estoy hablando ya de finales de los 80, principios de los 90. Ese grupo era de un pueblo que se llama San Cayetano, aquí cerca de la capital, Tepic. Se llamaba Atlantic, Organización Musical Atlantic. Era un grupo que también trabajaba bastante y en muchos lados. Entonces, hagan de cuenta que unimos fuerzas para que se hiciera más competitivo, y también fue un proyecto que dio mucho resultado, la verdad. También trabajábamos mucho. Ahí no recuerdo exactamente cuántos años duramos, tal vez hayan sido unos 5, sí, tal vez unos 5 años. Que ese grupo realmente pasó su boom a raíz de que vino la música de tecnobanda. Cuando pegó fuerte la tecnobanda, regularmente los grupos electrónicos versátiles tuvieron cierta decadencia porque la gente ya seguía mucho la tecnobanda. Y de repente, pues nosotros fuimos renuentes al cambio, de cierta manera. No quisimos entrar a esa ola que no nos gustaba originalmente en ese tiempo, hay que ser honesto. No creíamos que fuera por ahí el camino que deberíamos seguir. Nosotros como músicos siempre habíamos sido versátiles, y de repente incursionar en esa cuestión de la banda sentíamos que no era lo que nosotros podríamos explotar realmente. Entonces, pues no, desapareció el grupo Atlantic. Intentamos hacer la segunda temporada de Aries 2 y yo en mi caso solo duré 2-3 meses en esa segunda temporada, dijéramos, porque entonces me salió una invitación con un grupo que se llamaba Marceli y los Andis. Me invitaron como director musical para ir a una gira a Estados Unidos. Obviamente fue una decisión fuerte para mí, porque obviamente yo tenía mucho arraigo con el Aries, y no solo en lo musical, sino también de amistad con Luis, porque pues habíamos sido prácticamente inseparables desde que nos conocimos. Siempre andábamos juntos para todos los proyectos que hacíamos. Entonces fue un parteaguas de cierta manera para mí también, porque me dio la oportunidad de experimentar a otro nivel, porque nos fuimos contratados por una compañía americana. Se llama La Sierra Records, creo que todavía existe. El dueño se llamaba Matías Mesas, que era uno de los promotores más grandes de Estados Unidos y muy conocido, de mover grupos grandes, entre ellos la banda El Recodo, cuando tuvo su boom, cuando era la número 1. Y gracias a eso fue que nos dio la oportunidad de ir a Estados Unidos, precisamente en gira con banda Recodo. Entonces, pues nos dio la oportunidad de andar en los escenarios más grandes de Estados Unidos. Allá los escenarios más grandes son los Convention Center, que le llaman. Que en un tiempo hubo, tal vez, no recuerdo si era una graduación, una boda, por hace muchos años. Pero la misma persona que contrató a Atlantic, contrató a Aries.
Entonces, esto fue algo tan, no sé, tan curioso que cuando un grupo termina, un 3, 4, 5 minutos máximo empieza el otro. Pues, ¿qué hacíamos? El grupo estaba en un lado, Aries 2 estaba en el otro. ¿Qué hacíamos? Terminábamos de cantar con el grupo, caminábamos para acá y se ponía Aries 2. Era algo, la gente no cabía de asombro, no cabía de lo curioso que fue esto, que en ese tiempo estuvimos alternando Juan Carlos y yo en el grupo y como Aries. Y fue alguna anécdota, la verdad, pues bueno, muy curioso, muy de reto, ¿no? Porque decíamos, bueno, pues el mismo cantante del grupo, el mismo cantante de Aries, pero bueno, eso se dio en ese tiempo, ¿no? Y así siguieron las ideas de seguir, bueno, en la música. Aries 2 siempre siguió, pero como todo cantante, como todo músico, el sueño de cada uno es llegar a un nivel profesional. En los bailes que había a nivel grande aquí en el estado, llegamos a alternar con buenos grupos, con Temerarios, Tigres del Norte, con grupos que en aquel tiempo, pues, y hasta la fecha, muy profesionales, de mucho éxito. Y pues bueno, siempre alternando nosotros, ¿no? Entonces, pues ahí nos tocó realmente estar en unas giras muy bien elaboradas. Entonces ahí tuvimos la oportunidad de alternar con un sinfín de grupos conocidos de la época, como en ese entonces los Johnny's, Grupo Mojado, Los Únicos de México, Banda Recodo, la Banda Limón, la que es ahorita La Arrolladora, Banda Lizárraga, Rigo Tobar, en paz descanse, todavía nos tocó trabajar con él. Creo que se iban a ir a Estados Unidos y yo le dije, no, pues está bien, si es el plan, le digo, adelante, pues yo me quedo aquí, le digo, porque pues para mí, por ejemplo, ya tenía tiempo de casado, ya tenía mis 4 hijos, eran unos niños. Yo la verdad confieso que tuve muchas oportunidades como cantante, solista, con Paquita la del barrio, que ella en esa época, ella me comentó que ella me podía ayudar, pero nada más a mí, o sea, como cantante, que si yo quería, me iba a México, que ella en ese tiempo tenía o tiene un hotel con un restaurant bar, y que ella me podía dar trabajo ahí. Y conforme se fueran dando las cosas, me comentó que hasta podía llevarme a su disquera, donde ella hacía sus canciones y que me escucharan, ¿no? Pero bueno, yo pensé mucho en ello y a la vez hablé con mi esposa y la verdad era yo irme de mi estado, desligarme así, de hecho, de la familia, y la verdad que no me atreví, no lo hice. Mejor dije yo, no puedo hacerlo, no puedo estar sin mi familia. ¿Qué será? 1 mes, 2 meses, no sé. El ambiente ya a nivel grande, no sé, dije yo, no acepté. Pues como lo que les comento, fueron oportunidades. Voy a mencionarle, a recordar a una gran persona que nos acaba de dejar en este mundo, que fue la señora Mónica Miguel. Mis respetos para ella. Como en 1987-88 tuve la oportunidad de conocerla por medio de un amigo que trabajaba con nosotros, Miguel González Chávez, un gran amigo. Él trabajaba con Dueto Aries 2, era nuestro técnico, nuestro chofer, y cuando ya teníamos nuestro vehículo. Y él es sobrino de esta gran persona, y también tuvimos la oportunidad de invitarla a un convivio. Nos escuchó y también nos dio la oportunidad de pensar en ir a México y lo mismo, ¿no? Pero bueno, vuelvo a lo mismo, yo no me atreví a dar el paso, pero seguí con la ilusión de hacerla aquí en mi estado, como Aries, con el grupo. Pero ya llegamos a 1995, que fue cuando Juan Carlos y yo platicamos, y su inquietud era hacer un grupo e irse a Estados Unidos. Y bueno, nunca, gracias a Dios,
No nos separamos por malos entendidos, por salir mal, nunca. Hasta la fecha seguimos siendo buenos amigos. Y bueno, él siguió con su proyecto, yo me quedé igual. Obviamente les comento que, y les confieso que durante, que sería un año o más, yo estuve, en ese caso, pues bueno, batallando, sufriendo con un organista, un tecladista, ¿no? Y pues Aries siguió, invité un músico, invité otro, porque de repente la gente llamaba y yo no podía decir, no, pues ya me separé o ya no existe Aries, no, Aries siguió adelante. Y empecé yo a tener pues más amistad con músicos y invité a uno, invité a otro. Y llega pues en 1997, 98, un buen amigo, recuerdo con todo cariño y mucho respeto a Luis Lucachín, muy buen amigo en ese tiempo, también con la música. Él era un gran cantante, compositor, músico. Y recuerdo que platicando con él, ya Juan Carlos, bueno, había tomado su rumbo con la idea de hacer un grupo, ¿no? Y yo le comenté a Luis Lucachín, en paz descanse, que yo ocupaba un músico. Y fue que me llevó a la escuela de música de la Universidad de Nayarit. Y me presentó a un muchacho que en ese tiempo estaba estudiando. Y pues bueno, un gran músico actualmente, con mucho talento, mis respetos para él, que es Valentín López. Él era un jovencito de 18, 19 años cuando él lo invité y él le gustó y duramos un buen tiempo trabajando juntos. Y así en un tiempo, bueno, pues él, como todo, ¿no? También siguió su trayectoria como músico. Pero ya después vino otro músico y así hasta cuando ya ¿qué sería? 1998, a finales 99, conocí a otro músico que él es Manuel Tirado, un tecladista. En este tiempo ya los órganos melódicos ya se habían quedado atrás. Empezaron a salir los teclados con muchos sonidos más reales, digitales. O sea, empezó a salir aquello con los sonidos tan idénticos a la música que grababan los grupos profesionales, que esto empezó a ser más interesante, ¿no? Y pues siguió Aries. Y bueno, lo mismo con Manuel, seguí trabajando hasta hoy en día, ¿no? Pero bueno, ya estamos estacionados en esta época del 2020 con lo que es la pandemia y pues bueno, todos los músicos hemos tenido una época muy complicada, muy difícil con nuestro ingreso de músicos. Afortunadamente, gracias a Dios, tengo otro trabajo, pero pues vino esto, ¿no? Y actualmente estamos, pero bueno, esperando la oportunidad y pidiéndole a Dios que esto pase para cada uno de los músicos que vivimos de esto, que nos nace esto, que el talento aquí está, sigamos siempre adelante. Pero bueno, en esta charla, en esta historia que yo les estoy comentando, me vuelvo a retroceder porque hay cosas que se me escapan, pero bueno, esto es una época muy interesante en mi vida porque en 1998 tuve desafortunadamente un problema muy serio de salud. Empecé a sentirme mal, yo sentí unos dolores en mi cuerpo y aún así seguía cantando y de repente le comento a mi esposa, ¿sabes qué? Me siento mal, tengo estos dolores y ¿cómo? Y no, pues vamos al médico, ¿no? Y recuerdo que cantaba yo en eventos y a veces ya no me podía subir al vehículo, ¿no? Porque me dolía mi cuerpo, ¿no? Entonces, pues fuimos con un médico, mi esposa y yo, y el médico dijo, ¿sabes qué? Necesitamos hacerte unos análisis. Me hicieron los estudios, los vio y me dijo, ¿sabes qué? Ocupas urgentemente una cirugía. No me gusta nada este resultado. Necesitamos urgentemente intervenirte, me dijo. Y bueno, fue que
pues desafortunadamente tuve lo que fue la palabra cáncer, que es un título tan alarmante, ¿no? Tan desagradable para cualquier persona. Y pues fue una época, la verdad, muy difícil. Empecé yo a perder peso, color, pero a tiempo me atendieron, me extirparon un tumor. Pues empecé a echarle ganas, como es todo, ¿no? A recuperarme. Mis hijos estaban pequeñitos en ese tiempo y bueno, pues yo le pedí a Dios, Señor, pues si me vas a tener aquí, adelante, dame la oportunidad, y si no, que sea tu voluntad. Pues fue una época muy difícil porque económicamente me vine abajo por estar enfermo, porque en ese tiempo nada más me dedicaba a la música y hubo bajas. Y agradezco a mucha gente que nos dio la mano en ese tiempo, económicamente, anímicamente, nos ayudaron mucho. Y bueno, doy este testimonio porque es una parte importante en mi vida. Pero vino ahí un cambio en mi persona porque yo empecé a pedir, a clamar a Dios. Pero entre mi esposa y yo teníamos tanta hambre espiritualmente por sentirnos bien, por pedir, clamar a Dios, que buscamos la oportunidad de conocerlo más. Y fue ahí un cambio religiosamente, hablemos en este caso, que yo di el paso a ser una persona cristiana. Y la verdad que no desmerezco la vida católica, no nada, pero esta puerta que se nos abrió fue algo increíble. Increíble, porque yo conocí más de cerca el rostro de Dios y mis hijos empezaban a crecer y veían en mi esposa y en mí, pues, cómo la vida estaba difícil, ¿no? Pero durante 10 años estuve yendo al Centro Médico de Occidente, a Guadalajara. Gracias a Dios el tumor se me extirpó a tiempo, pero durante 10 años estuve yendo a observación, estudios de sangre, de huesos, de órganos, tomografías, para ver que esto no siguiera. Pero Dios fue tan grande que la verdad que durante ya la cúspide de 10 años, pues ya mis hijos dijeron: papá, pues ¿contra qué estás luchando? Ya estás sano, estás bien, comes bien, haces las cosas, trabajas. Y Dios me dijo: adelante, ya te sané. Y la verdad que fue un tiempo muy difícil, pero a la vez hermoso, porque es ahí donde conocí la verdadera palabra. Y hasta hoy en día, la verdad que le doy gracias a Dios porque me da la oportunidad de seguir trabajando en la música. Mi amigo Juan Carlos tiene sus proyectos con su grupo. Aries sigue. Hoy en día se llama nada más Grupo Aries. Y la gente ya nos identifica. Él tiene su público, yo el mío. Bueno, a veces, como todo se da, yo lo invito a trabajar conmigo y él acepta. Cuando hay oportunidad, pues recordamos anécdotas, convivimos, recordamos la música que cantábamos en aquellos años, nos reímos. Mi respeto, es un gran músico y la verdad que le doy gracias a Dios porque esto pues ha sido mucho durante 4 décadas y gracias a Dios yo me siento bien hoy en día, físicamente. No es presumir, pero mi voz aún tengo la tesitura de cuando era joven. Canto a gusto, canto natural y le doy gracias a Dios porque me dio este don y he recibido mucho comentario de mucha gente, ¿no? Tanto como de amistades, como gente nueva que al decir: oye, qué bien cantas, oye, qué bien, pues te da ánimo, ¿no? Te da seguridad. Y soy una persona muy sencilla, muy noble en el sentido de la música. Y gracias a Dios, durante todo este tiempo he tenido la inquietud de componer, de hacer música.
y tengo varias canciones que he escrito y pues bueno, mis hijos hoy en día ya son unos hombres que curiosamente cuando eran niños, como todo, jugaban a la música, como todo, ¿no? Con baldes, con guitarras de plástico, con pianitos de plástico, eran unos niñitos. Hoy en día ellos ya son hombres y gracias a Dios tienen el talento. Hace tantos años, ya tengo 22 años, sano, bendito Dios, empezó a nacer la inquietud de ayudar gente que en aquella época se vea actualmente como nos vimos nosotros. Y nació la inquietud de ayudar a esa gente con medicamento, con alimento, no se diga con la palabra de Dios, con el ánimo espiritual que cada quien necesita. Y le doy gracias a Dios de que seguimos trabajando como familia, yo sigo trabajando como cantante y hasta que Dios diga y la verdad que pues comento todo esto porque los invito a este recorrido de cómo nació Aries 2, cómo sigue Aries, cómo sigue Juan Carlos actualmente con sus inquietudes, con seguir adelante en lo que nos gusta, la música, porque la música cuando lo traes por dentro, la música fluye, la música sale. Cambiamos el nombre de Corazón, que ahora precisamente es el proyecto más actual que tenemos. Igualmente nos quedamos los que originalmente organizamos Marceli Los Andis, que es la cantante Marceli, mi compadre Mario López, que toca el bajo, y su servidor, que ya integramos aquí en Tepic ya otra cantante que se llama Marisol y un cantante que se llama Johnny, que han venido a reforzarnos, y es el proyecto que ahorita tenemos en pie y que le estamos dando auge y que también gracias a Dios ha estado funcionando bien. Ahorita se ha detenido un poco por la pandemia, que todo el mundo sabemos que a más de alguno nos ha atorado en el sentido de que no tenemos tanta libertad de trabajar, pero sí tenemos la libertad de seguir haciendo proyectos y eso no se detienen. La creatividad yo siento que esa no la detiene ninguna pandemia. Eso se termina hasta que uno se muere. El músico es una bendición. Desde que es músico sigue siendo hasta que Dios lo llama a cuentas. Y mientras tenga fuerzas para seguir moviendo los dedos, como en mi caso, con los teclados, que es lo que yo me dedico. Yo me dedico a tocar teclados. Pues seguimos en pie de lucha y hasta que esto termine. Yo me siento muy, muy contento por el don que Dios me dio de poder aprender teclado, que yo no quería ser tecladista, les soy honesto, yo quería ser baterista. Pero por cuestiones de la vida me hice tecladista y no me arrepiento, la verdad, porque me he sabido ganar mi lugar como músico, como tecladista, compongo, hago arreglos, y eso me ha dado margen o más bien campo de acción más grande, no solo el tocar en un escenario, sino que también fuera del escenario. Puedo trabajar en mi casa, puedo trabajar en un estudio, en fin, que haciendo música. Obviamente yo siempre me he dedicado a la música popular. No puedo decir que soy un pianista, no puedo decir que soy un arreglista de música sinfónica, orquestal, no. Pues, completamente la música popular, llámese balada, bolero, cumbia, rock, mariachi un poco. Y nos ha ido bien, gracias a Dios. Mis arreglos han gustado y yo sin afán de presumir, lo que sí digo es que le echo muchas ganas. Ahí sí no se puede objetar, porque ya en gustos, pues obviamente, como todo, ¿no? Ni tampoco me considero que soy el más bueno, tampoco me considero que soy el más malo, pero lo que sí es que yo le pongo mucho cariño a lo que hago y en ese sentido sí lo puedo presumir. Yo sí puedo presumir de que soy muy cumplido con lo que yo hago,
muy puntual con lo que yo hago y de todo corazón lo hago. Bueno, pues amigos, eso ha sido de cierta manera una reseña a grandes rasgos de lo que he hecho a través de que yo me dediqué a la música. Estoy hablando de los 15 años a la fecha. Entonces, espero que les guste, espero que lo consideren y yo les agradezco mucho que se tomen el tiempo de escuchar todo esto que les he comentado. Mi nombre es Juan Carlos Sánchez Arias, de Tepic, Nayarit. Gusto saludarlos. Que al contemplarlos me vuelve loco. Tu sonrisa de niña, tus gestos tiernos lo dicen todo. Llenan toda la dicha que siento al ver tu linda figura. Como ese sueño que se vuelve realidad. Como ese beso que te pido y que me das. Es el amor que no he buscado y que he encontrado. Ahora no grito que te quiero hasta el final. Mi corazón se agita al descubrir que hacia mí te acercas. Cuántos bellos momentos vivo a tu lado porque te quiero. Tu sonrisa de niña, tus gestos tiernos lo dicen todo. Llenan toda la dicha que siento al ver tu linda figura. Como ese sueño que se vuelve realidad. Como ese beso que te pido y que me das. Es el amor que no he buscado y que he encontrado. Ahora no grito que te quiero hasta el final. Como ese sueño que se vuelve realidad. Como ese beso que te pido y que me das. Es el amor que no he buscado y que he encontrado. Ahora no grito que te quiero hasta el final. Ahora no grito que te quiero hasta el final. Ahora no grito que te quiero hasta el final. Yo quisiera tener de tus labios un beso sincero. Y quisiera tener de tus manos la caricia mejor. Seamos amigos y más que amigos. Vayamos buscando en la vida lo que es el amor. Yo quisiera tenerte a mi lado y nunca perderte. Y que vengas por siempre conmigo sin más condición. Abrázame fuerte, no fijas quererme. Comprende que te necesito ver la realidad. Seamos amigos y más que amigos. Sueña conmigo y juntos vamos a volar. Seamos amigos y más que amigos. Sueña conmigo y juntos vamos a volar. Yo quisiera perderme